Bueno, pues explicamos la práctica que hay que hacer de comandos de Linux. La tarea 1 para hacerla en grupo, ¿vale? Lo explico en castellano porque alguno de vosotros no entiende claro, ¿vale? Bueno, que sepáis que aquí vamos a trabajar con estas órdenes básicas que dice aquí exit cls time tree type en ms2, que es Windows de comando, o en Linux sudo exit y login. Veremos algunas cosas más como los pipes, que son tuberías y redirecciones y tal. Esto explico de qué se trata, todas las preguntas y luego los comandos y yo no creo que con eso tengáis problema, ¿vale? Bueno, hay algunas cosas que son propias de investigar. Aunque aquí está puesto Ubuntu, también hay algunas cosas que se pueden hacer en los dos sistemas. Así que habría que ir haciendo tanto en Windows como en Linux, ¿eh? Este primer enunciado no está demasiado bien explicado, por eso lo explico yo ahora. ¿Qué significa la orden sudo que se pone en las líneas de comandos? El sudo, recordáis que lo expliqué en el tiempo pasado, ¿eh? Por lo tanto, esto es sencillamente uno hace la explicación ahí y ya está. Cambia al usuario root y después vuelve a cambiar al usuario anterior, implica que tú has entrado en Linux. Esto no se puede hacer en Windows, claro. Por lo tanto, esta solamente será en Linux. Tú entras con un usuario determinado en tu Linux y ahora esto se hace con terminal. Estás en tu usuario y ahora cambias al usuario root y luego vuelves a cambiar al otro. Recordad que esto se cambiaba con la orden su, con su y el nombre del usuario. Su, Alex, pum, te vas a Alex, su, enter y te vas a root. ¿Vale? O incluso si estáis en la consola que es general, no en el terminal. Porque si haces exit del terminal te vas fuera. Pero si tú entras en la consola con el control alt F1, control alt F2, recordáis que hay varias consolas ahí, ¿no? Pues entras con esa consola y entras con un usuario, haces exit o haces logout y te vas fuera otra vez y puedes volver a entrar con otro usuario. ¿Vale? Entonces si eso lo haces con la consola desde el entorno gráfico, haces exit desde que cierra. ¿Vale? No lo podréis hacer. Vale. Muestra por pantalla día y la hora que tiene el equipo en este momento. Bueno, en los comandos que tenéis, aquí tenéis este fichero de comandos. Tenéis varios... Aquí. Vale. Tenéis, por ejemplo, en Linux se utilizará el comando date. A diferencia de en Windows, que el comando que utilizamos es otro, time. ¿Vale? Esto es lo que tenéis que ver. Incluso aquí podéis ver un calendario perpetuo. El calendario perpetuo es que te salga ahí el calendario como que tenéis tú en la agenda. ¿Vale? Así que usaremos este comando. Ahora, ¿cómo se utiliza? Pues eso es lo que tenéis que probar en la práctica, ¿eh? Pero esta pregunta, por ejemplo, pues lo haríais en Linux con el comando date. Y ahora tú pruebas el comando date y demuestras que es el comando que funciona. En Windows es otro comando diferente, el comando time. Veréis que tenéis este otro fichero también, que es repaso de comandos. También está colgado en el campus, ¿vale? Y el repaso de comandos os da precisamente, pues eso, lo que dice el nombre, un repaso de los comandos, ¿vale? Y ahí tenéis algunos de ellos. CLS, veis que tiene el icono de Windows o Linux en función de lo que corresponda, ¿vale? Bueno, aquí tenéis algunos de ellos que podéis utilizar. Sigo. Limpia la pantalla. En Windows, ¿sabéis cómo es? CLS. En Linux, Clear. Pues es lo que tenéis que probar, ¿vale? Con uno y con otro. Mostrar por la pantalla el camino absoluto donde estamos situados actualmente. Esto es, en Windows hay un comando para hacer eso. Perdón, en Linux hay un comando para hacer eso, que es el comando pwd, que te dice dónde estás. En Windows no lo hay, pero el prompt te lo enseña. Por lo tanto, con eso tenéis que trabajarlo, ¿vale? ¿Cuál es el directorio donde tenemos los directorios personales de todos los usuarios del sistema? Hay un directorio que tenéis que buscar, que dentro de él hay una carpeta por cada uno de los usuarios. ¿Vale? Ya lo encontraréis. Si habéis creado dos usuarios, buscad a dónde están las carpetas de esos dos usuarios. Es donde tiene lo que se llama su home. ¿Vale? Y hasta ahí puedo decir. ¿Vale? Pues sí. Vale, ¿cómo podemos mostrar la ayuda de un comando en Linux? Pues recordad que para un comando en Linux podíamos poner el comando y luego --help o utilizar el manual. ¿Vale? Man y el comando. Pues eso es lo que hay que demostrar. ¿Vale? Y por ejemplo, muestra la ayuda del comando que borra los archivos. ¿Cuál es el comando que borra los archivos? Pues lo recordáis de la práctica anterior. Hay que buscar la ayuda de ese comando. ¿Cómo funcionaba eso? Pues se lo pides al manual, o pones el comando --help y te lo dirá. ¿Vale? ¿Cuál es el comando que permite copiar archivos y estructuras de directorios? Lo ponemos y hacemos un ejemplo de copiar un archivo y entonces lo explicas. Mira, tengo este archivo aquí y ahora hago una copia ya.
tengo este archivo y ahí dice estructuras de directorios. Se entiende una estructura de directorios lo que teníais, por ejemplo, del ejercicio anterior. Varios directorios y subdirectorios, varias carpetas y subcarpetas. ¿Cómo coges y copias de uno a otro? En Windows y en Linux. ¿Sí? Vale. ¿Cómo visualizamos la lista de todas las carpetas y archivos del directorio actual? Pues sería lo mismo que hemos estado utilizando ahora. dir en el caso de Windows, ls en el caso de Linux. Ahora, ls solo te enseña dónde estás. Queremos todas las carpetas y directorios del directorio actual. Bueno, pues vosotros veréis lo que hay que hacer. ¿Cómo se representa el directorio raíz en Linux? Esto con las rutas absolutas que os expliqué, os lo he dicho un montón de veces, están en los apuntes, ¿eh? ¿Y cómo se representa el directorio raíz en Windows? Se entiende que de la única unidad C, ¿vale? No, se entiende que no hay más unidades. ¿Cómo se comprime un archivo con zip y con tar? Se entiende que esto se entiende que se está preguntando en Linux, porque en Windows no lo haríamos con comandos esto, sino que lo haríamos con la versión gráfica. Tenéis aquí, en las órdenes básicas de Linux, en este fichero que os decía, ¿veis? tar, comprimir un archivo, o zip, comprimir archivos con el formato zip. Bueno, pues hay que jugar con esto. Como sabéis cómo encontrar las ayudas para los manuales, o sea, con el manual, la ayuda de Linux, pues lo miráis, cómo es el tar, cómo funciona, y ahora pues lo probáis. Y si no, pues internet o cualquier cosa, porque pensad que los comandos no los tenéis que saber todos de memoria, tenéis que ser suficientemente hábiles como para lo que necesitéis, saberlo buscar, interpretar y utilizar. ¿Vale? No es cuestión de memorizar, es cuestión de decir, uy, esto no me acuerdo cómo va, pues venga, lo miro en internet, a ver cómo lo han hecho. Y ahora lo pruebo. Uy, no me funciona, pues bueno, sigo probando hasta que funcione. Esta es la idea. ¿Vale? Más cosas. Ahora, el editor de textos aquí te dice el nano. Uy, oigo ruidos. ¿Cómo se ve un fichero de texto con nano? Pues entonces lo escribes dentro del directorio, de un directorio que se llame, dentro de home, dice ahí, crea un archivo que se llame así. ¿Vale? Un archivo que se llame cognoms, o en el caso de quien lo haga en español, que se llame apellidos.txt. Como contenido del fichero, hola, soy, pues, Adam Rocha, por ejemplo. Y ya está. Visualiza los permisos que tiene este archivo. Aquí ya entramos en un tema que no conocéis, que es cada archivo o cada carpeta tiene sus propios permisos. Aquí tenéis la explicación del nano, cómo funciona. Y un poquitín más abajo tenéis, nos saltamos esto, permisos de archivo y carpeta, ¿vale? No vamos a entrar ahora en detalle de cuáles son los permisos, cómo cambiarlos, etcétera, etcétera, pero sí que verlos. Fíjate que aquí tienes el comando, el s-l. Los permisos son esta tira de letras y signos que tenéis aquí, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un fichero txt, ¿vale? Fíjate que aquí tienes la explicación, ¿eh? Este es el nombre del fichero, ¿vale? Aquí tienes cuándo ha sido creado, fecha y hora, tamaño del fichero. Tenéis aquí, Stucom es un grupo al que pertenece el usuario Lucas, según este ejemplo, y aquí tienes los permisos del archivo. El primer guión, fíjate que indica que el primer carácter, como es un guión, indica que es un fichero, o sea que es un documento. Si fuera un directorio tendría una D aquí, ¿sí? Vale, luego fíjate que tenemos los permisos agrupados de 3 en 3. Tienes aquí RWX, R-X, R-, ¿vale? Están agrupados en 3. R quiere decir lectura, read. W quiere decir escritura, y también borrar, claro. Y X quiere decir ejecución, ¿vale? Cuando lo tienes todo escrito quiere decir que al primer grupo, la primera persona que aparece aquí, que es Lucas, que es el usuario, puede hacer RWX, puede leer, borrar y escribir y ejecutar, ¿vale? El grupo, Stucom, le corresponde el segundo conjunto de permisos, el R-X. En este caso, R-X sería que puede leer y ejecutar, pero no escribir ni borrar. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Y luego el tercer grupo, que no hay tres, el tercer grupo a quien corresponde al resto de gente del sistema. Cualquiera que no sea ni Lucas ni Stucom. Cualquier otro le correspondería que solo puede leer, ni escribir ni ejecutar. ¿Vale? Esto se explica aquí. ¿Veis? Aquí te dice, en este caso, Lucas puede leer, escribir y ejecutar. Los que pertenecen al grupo Stucom pueden leer y ejecutar y el resto de usuarios solo lo pueden leer.
¿Sí? Eso es lo de los permisos. ¿Vale? Bueno, explicación de lo que yo os estaba diciendo. ¿Vale? Esto lo tenéis todo aquí. Entonces, aquí te dice que si es un archivo, R permite leer el contenido, W escribir y ejecutar. Si fuera el archivo un script, que veremos lo que es más adelante, un script es un conjunto de órdenes que están todas medidas en un archivo y queremos que se ejecuten secuencialmente, pues se podría ejecutar. ¿Vale? Si es un directorio, R es leer el contenido del directorio, o sea, ver quién hay dentro, W escribir gente, o sea, es modificar, crear y borrar archivos dentro, y X ejecutar sería entrar en el directorio. ¿Vale? Ahí os dice... aquí se explica cómo se cambian los permisos, ¿vale? Pero en esta práctica creo recordar que no se os pide que los cambiéis. Esto lo trabajaremos un poquitín más adelante, ¿vale? Pero se pueden cambiar. Ya os explicaré exactamente cómo va el cambio de permisos cuando nos haga falta, ¿vale? Aquí tenéis un poquitín más de información al respecto de eso, ¿vale? Lo explicaremos cuando toque. Vale, entonces visualiza los permisos que tiene el archivo, ya sabéis cómo hacerlo, ls-l y veréis los permisos y entonces podéis explicar, mira, este archivo... Fulanito, el primero que aparezca en la lista, tiene tal permiso. El segundo que aparezca en la lista es el grupo y tiene tal otros permisos. Y el resto de gente tiene estos otros permisos. ¿Puedes hacer tantos usuarios o grupos como quieras en un solo comando? ¿Hacer usuarios y grupos? O sea, me refiero, cuando te has explicado antes del real. Sí. ¿Tú puedes hacer 5 usuarios a la vez? No. Los permisos nativos de Linux solo te permiten un usuario y un grupo. Vale. Si tienes muchos más, entonces no puedes usar los permisos de Linux así. Tienes que utilizar otra cosa que se llaman ACLs. ¿Vale? Ok. ¿Cómo podemos mirar el contenido del archivo? Pues lo tienes que... hay diversas maneras de mirar el contenido de un archivo. No necesariamente editarlo. Editarlo es que lo puedas cambiar. Mirar el contenido en Windows se utiliza la orden type. T-Y-P-E. Type. ¿Vale? Con esto tú ves el contenido del archivo. Podemos hacer esta parte de la práctica con Notepad o con Edit, depende de la versión que tengas, con Windows y con Nano para los Linux, ¿vale? Cuando estás en Windows, quieres ver el contenido de un archivo, lo haces con Type, T-Y-P-E. Cuando lo estás haciendo con Linux, lo haces con CAT, C-A-T. Pero Linux también tiene otras cosas interesantes que la explican aquí un poquito antes, cuando hablaba del Nano. Tiro para atrás, aquí, en edición de textos, ¿ves? Tenemos el head o el tile. El head te enseña la primera parte del fichero. El tile, que quiere decir cola en inglés, te enseña las últimas líneas del fichero. ¿Vale? También lo podéis probar. Lo tenéis aquí. ¿Sí? Sigo, ¿eh? Aquí, ¿cómo podemos mostrar las primeras líneas? Pues head o tile. ¿Vale? Para las últimas del tile. ¿Cómo podemos ver el contenido del archivo por páginas? Por páginas quiere decir que te lo enseñe y separe. ¿Vale? Esto se hace con el comando, y en Linux, /more. En Windows también. La barra que ponéis es una barra totalmente horizontal. Es esta barra. Perdón, vertical. Es esa barra. La barra que hay con el 1. ¿Sí? La del ALGR1. Esta es la barra. Así que escribiríamos algo así como, por ejemplo, cat, el fichero. Espera, pongo aquí, un poquito más abajo. Escribiríamos algo así como cat, el fichero que queremos mostrar, .txt, si es que es así, /more. ¿Vale? Y con eso nos lo enseñaría por páginas. Si, more solamente te lo escupe por páginas y ya está. Si queremos, uy, que me he equivocado, quiero ver la página anterior, quiero subir para arriba. Pues more no te deja subir para arriba, solo es en una dirección. Pero les sí deja subir para arriba. ¿Vale? Pues ahí tenéis otro comando que lo explica por aquí. ¿Veis? More les. Lo muestra en páginas. ¿Sí? Pues eso lo trabajáis. A ver en Windows si también existe, qué es lo que hay y tal. ¿Vale? Las redirecciones y pipes. Esto os lo explico un poquitín y luego la búsqueda. Y ya está, y se acabó la práctica. ¿Qué es una redirección? Mirad, una redirección es la sustitución de la salida estándar o la entrada estándar de un comando. Un comando de estándar sale por la pantalla. De estándar quiero decir que si tú no tocas nada y haces un ls, por ejemplo, ¿dónde te enseñan el resultado? En la pantalla, ¿no? Esa es la salida estándar. Pero si tú quieres que tu comando no salga por la pantalla, sino que se redireccione a un fichero, por ejemplo, has de utilizar una redirección, ¿vale? Fíjate que en los apuntes te explica aquí
pipes y redirecciones que permite enviar la salida de un comando a un archivo. Por ejemplo, ls, si tú haces ls directamente se muestra en la pantalla. ¿Vale? Lo mismo tanto en Linux como en Windows, ¿eh? En Windows haces dir y te lo enseña por la pantalla. ¿Vale? Ahora, no quiero que me lo enseñe por la pantalla, quiero que me lo mande a un fichero para tenerlo yo en un documento. Toda la lista de archivos que tengo ahí, por ejemplo. ¿Vale? O un tree. Quiero que me lo mande a un documento para yo luego manipularlo. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Hago el comando normal y ahora fíjate, le pongo este símbolo, el símbolo mayor que es mándalo para, ¿dónde? El fichero txt, por ejemplo. Y si este fichero no existe, lo creará. ¿Este qué hace? Guarda la salida de ese comando en un archivo nuevo. ¿Sí? ¿Entendéis lo que es una redirección? En vez de salir por la pantalla, se lo mandas a un archivo. Y ahora ese archivo te lo envías por email si quieres y tienes la información que verías en la pantalla, la tienes en un archivo. Por ejemplo. ¿Sí? Si el archivo ya existe, nos lo cargamos. ¿Vale? Si no queremos cargárnoslo, sino que queremos que se vaya acumulando con lo que ya tiene, en vez de marcar el comando con uno solo, le ponemos dos. ¿Vale? ¿Sí? Y aquí tenéis algunos ejemplos de cómo hacerlo. La redirección puede ser tanto de salida como de entrada. ¿Vale? Es decir, si no queremos que nos lea del teclado, sino queremos que nos lea de un archivo, por ejemplo, nosotros le vamos a poner la redirección de entrada. ¿Vale? Esto lo podéis probar. ¿Sí? Y ya está. Estos son, de momento las redirecciones son esto, de manera básica. ¿Vale? Aquí te dice que las redirecciones y los pipes son lo mismo. No es verdad, ¿eh? No es lo mismo. O sea, una redirección es la salida de un comando, lo mando a un archivo. Un pipe es la salida de un comando, lo mando a otro comando. Lo que habéis hecho antes con el ls/more, por ejemplo, ls es un comando, more es otro. Y la barra es el pipe. Pipe quiere decir tubería en inglés. Entonces, la salida del ls la mete a una tubería que le va a parar al more. Esto es un pipe. Y una redirección es en un lado un comando y en el otro un fichero. ¿Vale? Es la diferencia. Pero bueno, para los efectos, de momento es lo mismo. Luego fíjate que nos habla de busca un archivo que contenga tu apellido. Como resultado nos tiene que salir el archivo que se ha creado antes. ¿Vale? El archivo, ¿cómo lo vamos a buscar? Bueno, en Linux, eso hay que buscarlo tanto en Windows como en Linux. En Linux fíjate que tenemos find para encontrar un archivo o directorio en concreto, ¿vale? Pero cuidado, para buscar algo que esté dentro de un archivo es grep, ¿vale? Si antes hemos puesto mi apellido dentro de un archivo, lo tendré que buscar con grep. Si mi apellido está como nombre del archivo, lo puedo buscar con find. ¿Entendéis? ¿Sí? ¿Vale? ¿Cómo buscaríamos los ficheros que acaban con txt? Sería find, y acordaros de los caracteres comodín, asterisco, punto asterisco, asterisco, punto txt, toda esa cosa que estábamos viendo. O los que comienzan con mi nombre, si es que alguno hay que comience con mi nombre. ¿Cómo lo haría? Y finalmente, ¿cómo buscamos una palabra dentro de un fichero? Es el que os decía con grep. Tendríais que poner un ejemplo aquí. ¿Vale? Y romperos el coquillo a ver de si eso también se puede hacer en Windows, cómo se hace. ¿Sí? Esto es lo necesario para hacer esta práctica, que como recordaréis, un grupo la hace en grupo, el resto lo hace en individual y cuando el grupo exponga, entonces uno podrá corregir. ¿Sí? ¿Hay alguna cosilla que no se entienda? ¿No? ¿Se ha entendido todo?